Bueno, te doy la bienvenida al segundo episodio de este recopilatorio de episodios de Toffee. En este conjunto de episodios, este tipo de episodios de podcast pueden ayudar a que no se olviden las ideas que van y vienen constantemente. Y por eso, cuando me pongo con el diario de Argifonte, muchas veces trato de desarrollar una idea bastante más profunda, que pueden ser en 5 minutos o pueden ser en 3. Sin embargo, es algo que llevo mucho tiempo dándole vueltas y me gusta que sea corto, breve y que no ocupe demasiado espacio. Sin embargo, mientras tanto estoy dándole vueltas a eso, hay muchas ideas que pasan por delante y que no grabo o que no escribo o que no busco la forma de dejarlo fijo. Entonces se me ha ocurrido que sí, que Toffee puede ser una muy buena idea. Así que vas a escuchar ahora el episodio número 6. Hola, muy buenas. Me llamo Víctor Gabriel y esto no es Diario de Argifonte. Esto es otra cosa. Estaba paseando y se me ha pasado por la cabeza que podía comentar una cosa, pero una cosa que se me ha pasado por la cabeza. Y como digo que se ha pasado por completo, es que se me olvida. Y una de las razones por la que he dejado he mantenido este podcast es precisamente eso, para que no se me olvidaran las cosas ligeramente que te pasan por la cabeza e inmediatamente coges el teléfono y lo grabas, para que no se te pase. Pero no hay manera, ni haciendo eso, ni poniendo notas de voz, no hay manera. Siempre hay algo que llama la atención y ya pierdes el hilo de aquello que estabas pensando y parece que ya sabe Dios cuándo vuelve. Y como Dios no existe, pues imagínate. Pues bueno, la cosa es, ¿cuándo tienes mayor inspiración? El día, digo, a lo largo del día, ¿cuándo tienes más inspiración? Yo normalmente, cuando ponen las calles, es cuando me levanto y en ese momento que no hay prácticamente nadie en la calle, está uno, normalmente suele hacer más frío, y está de camino al vehículo para ir a trabajar, y en ese preciso momento es cuando uno se pone a meditar y a hacer reflexiones sobre cosas. Esta mañana, ahora me he acordado, esta mañana era sobre las Smart City y todas esas películas que nos cuentan, que nada más que se lo creen, y yo creo que ni eso se lo creen los políticos, porque se habla de las Smart City y al final son pequeños barrios dentro de una ciudad que pretenden ser sostenibles, y al final son los barrios de alrededor son los que le están manteniendo esa situación de ser verde. Y claro, ¿por qué lo pienso? Por la distancia a la que estaba el coche, lo tenía bastante lejos, y eso había implicado coger el coche, dar muchas vueltas para poder encontrar un aparcamiento, porque los aparcamientos subterráneos que suele hacer, o mejor dicho, solía hacer el ayuntamiento, pues no lo hace. Y no es por falta de espacio, porque sí hay varios sitios donde podría hacerlo, pero pues no lo hace. Y de hecho es que hay colas de listas de espera de años para poder entrar a opción de compra a uno de esas plazas de garaje. O sea que es que demanda hay, pero aún así no se hace. Y eso me lleva a pensar también que quizá no lo hacen porque ya saben o piensan o suponen que en un futuro más de medio corto no, pero medio largo plazo quizás ya los coches o la mayoría de los coches vayan desapareciendo. No sé qué te parece. Quizás son pensamientos que no tienen mucho sentido. Bueno, ya me contarás. Bueno, un saludo. Hasta ahora. Como ves, en este caso trataba del asunto de los Smart City y de las mentiras que sufrimos los ciudadanos por esta serie de ideas peregrinas, pero verdes. Por otro lado, en este siguiente episodio cuento un sueño. Es un sueño que tengo justo el día de mi cumpleaños.
y te pongo ahora el episodio a ver qué te parece. Hola, muy buenos días. Me llamo Víctor Gabriel y esto no es Diario de Argifonte, ni es Argifontec, tanto el podcast como el canal de YouTube que se estrenan hoy. Esto es otra cosa. Veremos a ver lo que es. Vamos a ver. Hoy el episodio lo voy a hacer así de temprano porque tiene relación con lo que he soñado. Yo normalmente suelo tener sueños que, aunque antes los controlaba muchísimo, ahora desde hace un tiempo bastante grande ya decidí ser cierta forma un observador y solamente acceder a controlarlo en cierta medida si veo algo que no me cuadra. Me acuerdo una vez que, bueno, no voy a contar, no lo voy a contar, pero sí, en esta ocasión había una cosa que no tenía ni pie ni cabeza, pero ya es que me sacaba de mis casillas diciendo, no, es que no es así, y en el sueño insistía. Y la verdad es que es una especie de juego bastante interesante porque estás viendo la forma en la que tu subconsciente, si es que eso existe, vamos, tu subconsciente te está hablando y te está diciendo las cosas, y entonces tú diciendo no, esto no es así, y no es así, y no es así, y empieza a mostrarte cosas y juegos y demás como para decirte, mira, esto es lo que hay. Y había, dentro del sueño había una información, el sueño era normal, muy relajado, y resulta que en el sueño me decía, tal país tiene frontera con España y son 22 kilómetros. Y digo, no tiene frontera con España, no tiene nada que ver, está a decenas de miles de kilómetros de España y no tiene territorio allí. Y es imposible que comparta frontera. Y en el sueño volví a insistir, hasta que dije, mira, se acabó, porque esto es una forma de lo que suele ocurrir en la realidad. Empiezan a decirte cosas que no son ciertas y tú desde tu falta de... pues al final sigues dejándolo pasar y se te mete en la cabeza como una semillita que va creciendo y aceptas pulpo como animal de compañía. Pues entonces en el sueño dije, se acabó. Y empezaron a ocurrir cosas que te pones a observar y son figuras. En el mismo sueño lo estoy diciendo, mira, esto es una figura, muestra tal cosa, esto lo muestra lo otro. Pero claro, como me negaba, pues al final me veo en una explanada tratando de aparcar un vehículo. Resulta que yo veía que había plazas, pero cada vez que voy a aparcar veía que no. Y entonces hubo un momento en el sueño en el que me di cuenta que eso es la realidad en sí. Es decir, no te van a dejar ninguna plaza de aparcamiento, pero te dejan la idea, te dejan en el pensamiento de que tú entras ahí que vas a tener la posibilidad de aparcar, aunque realmente no te van a dejar aparcar, pero simplemente la ilusión te hace moverte. Y en el mismo sueño me di cuenta, digo, estás jugando conmigo, así que me despierto. Y nada, a las 4:40, como el grupo de música, a las 4:40 me desperté precisamente, pero no enfadado, simplemente diciendo, mira, se acabó, ya no voy a entrar en tu juego, que sería el mío, pero bueno. La verdad que me resulta bastante curioso, por un lado, y interesante esto, que esté todo el tiempo. Hay gente que me dice que de esa forma no descansa uno. No sé, yo la verdad es que descanso bastante y me sirve mucho para hacer cosas que no controlo, que no conozco. Cuando hay algo que tengo que hacer y no lo controlo, pues entonces suelo hacerlo en los sueños, repetirlo una y otra vez, hasta que al final, a lo mejor un día no lo hago bien, pero al día siguiente, es decir, 16 horas después, es como si lo hubiera hecho siempre. Pues para eso lo hago. Lo que pasa es que también ocurren estas situaciones y me pongo a analizarlo tal como está sucediendo y veo como a lo mejor me aparece un elemento, aparece otro elemento y me pongo a analizarlo
de la manera que medio puedo analizarlo, porque yo no tengo esos conocimientos elevados para analizarlo, y juego con ello, y la verdad es que es interesante, ¿no? Supongo que no soy el único, supongo que hay muchísimas personas que lo hacen, pero prefieren no hablar del tema, no vaya a ser que lo vayan a clasificar como majarón. Pero la verdad es que a mí por lo menos me sirve bastante. Bueno, pues solamente era eso. Un saludo, espero que tengáis un buenísimo día, que podáis disfrutar de más podcasts y de estos dos que han empezado ahora. De Diario de Argifonte, que acaba de publicarse otro episodio, y de Argifontech, que va a tratar de temas de tecnología y de podcast, pero que he tratado yo. No voy a tratar de vender nada, ni voy a tratar de ser ningún gurú, simplemente voy a hablar de mi experiencia. Venga, pues un saludo y hasta luego. Y si resulta que te contaba un sueño y de los nuevos proyectos, en este episodio, el número 8, cuento otro nombre que se me proponía. Ya me había propuesto Chus de Manchapod, la red de podcast donde encuentras, por ejemplo, Cuéntame Hermosura, Mierda Mental o Sesión Golfa, entre otros podcasts, paseando ideas, el que me había propuesto él. Pero en esta ocasión era Yago Llopis, que me proponía... Bueno, te dejo con el episodio y ahí podrás escucharlo. Hola, muy buenas, me llamo Víctor Gabriel y esto no es Diario de Argifonte, esto es otra cosa. Y digo esto porque precisamente Yago Llopis, de El Palangano Media, creo que se llama así, o Palangano Media, que tiene unos podcasts muy buenos de música, y también ha empezado uno que es Contando Frailes, que también lo recomiendo, está muy bien. Me ha comentado eso, que dice, siempre dices que esto es otra cosa, y ¿por qué no se llama así? Y la verdad es que me hace bastante gracia. Esto es otra cosa. Bueno, la cuestión por la cual he empezado a grabar esto es... Vaya, tenía que cortar un momento. Y bueno, es sobre el tema de la movilidad. La movilidad siempre se nos presenta de una forma que no termina uno de entenderla, porque en lugar de entender cómo somos la sociedad, que es bastante más amplia, siempre se nos presenta, o siempre se nos ha ido presentando la movilidad como el uso individual de un transporte en el que uno tiene que ir de un lado a otro, pero parece que no existen las familias. Y cuando se hablaba de la movilidad eléctrica siempre era el patinete, la bicicleta eléctrica, las motos eléctricas, pero nunca entraban los coches. Ahora se ha puesto de moda los coches, seguramente la tecnología ha ido mejorando y por eso se ha incluido en esa movilidad, pero es como todo, empieza la moda y ahora parece que solamente existe el modo eléctrico. Y cuando uno decide pensar en cómo conseguir esa movilidad sin necesidad de otro medio, al final te das cuenta que tienes que necesariamente hacerlo de otra forma diferente. Por un lado, sería uno hablando, por un lado te encuentras que la movilidad eléctrica, la única posibilidad para la gran mayoría de las personas es a través de los autobuses, a través de los trenes. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes tener un vehículo eléctrico que necesite cargarlo lentamente para no cargarte las baterías en un lugar donde tú no puedes estar, porque si encima funcionan como escuchas en algunos sitios, que una vez que está el coche cargado, si no lo retiras te ponen una multa o empiezan a ponerte un precio mayor, que no sé si funciona o no funciona, porque no tengo ni creo que vaya a tener en mucho tiempo un vehículo eléctrico. Pues entonces no tiene mucho sentido, a menos que uno tenga una casa, tenga una plaza de garaje o algún sitio donde con tranquilidad dejarlo cargando cuando necesite cargarlo durante toda la noche, el día, la mañana, lo que sea. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con el tema de si yo puedo tener una moto eléctrica
que pueda coger la batería, subirla a la casa y ponerla a cargar, pues no hay problema ninguno. Pero ahora mismo tener un tipo de vehículo de ese tipo, que no sé si tiene batería extraíble, es un caramelo para todas aquellas personas que disfrutan quitando las cosas de los demás porque no desean trabajar. No es que las cosas les van mal, no, porque si las cosas les van mal, lo que hace es robar comida. Lo que quiere es lo que quiere, así que para comprar un caramelo para que se lo lleven otros, pues no lo compren. Están los que dicen que tener un vehículo propio es un lujo, un privilegio. Yo no lo veo de esa forma, no sé cómo lo verás tú, pero yo no lo veo de esa forma. Entonces, si uno siente la necesidad, porque necesitas ir a sitios donde no suelen llevarte los medios de transporte público, pues entonces es que necesitas ese vehículo. Y necesitas autonomía, no que hace 200 o 300 kilómetros y te tienes que parar un ratito, pero ese ratito lo puedes hacer un día, no todos los días, ni varias veces en un viaje, porque las cargas rápidas como mucho te permiten, creo que era 1 o 2 veces al mes, si no quieres cargarte la batería. De manera que si uno hace los viajes que yo muchísimas veces hago, cuando puedo, claro, que te montas en el coche y sabe Dios dónde llegarás y te puedes hacer 1000 o 1200 kilómetros en varios días, pues eso no lo puedes hacer mucho con el coche, porque te implicaría tener que cargar el coche al menos 4 o 5 o 6 veces de forma rápida, o tener que pararte durante más tiempo del que tú deseas en algún sitio. Y no sé, yo no creo, no lo veo viable. De manera que yo, hasta que no se encuentre un medio de transporte que sea más viable para el transporte, me parece que voy a seguir quedándome con el que tengo. Y estoy bastante contento. Que me gustaría que fuera otro tipo, sí, pero es que no le veo, de momento no le veo color a todo lo que hay. Y bueno, solo era lanzar esa idea, que quizá habría que desarrollarla, y de hecho tengo el pensamiento de desarrollarla, llevo tiempo desarrollándolo, pero cambian las noticias sobre la autorización del uso de ciertos vehículos en medios de transporte y al final tengo que volver otra vez a empezar de nuevo. De manera que dándole vuelta al tema del transporte de forma eficiente, y que también los sistemas creo que todavía no están preparados, ni la infraestructura, ni nosotros concienciados tampoco para ello. Venga, un saludo. Nos escuchamos pronto o nos vemos en el nuevo canal. Venga, hasta luego. Como notas, he tenido algunos cortes propios de ir en la calle, para evitar ruidos o porque a Tofi le ha dado por hacer de las suyas. Pero bueno, no hay problema. Resulta que en este episodio estaba hablando de la movilidad y de los sistemas eléctricos, de las modas y de las persecuciones que estamos sufriendo ahora, o mejor dicho, que estoy viendo que está sufriendo aquella persona que esté con algunos medios de movilidad eléctricos que impiden lograr esa movilidad mixta, o al menos así lo llamo yo, que sería la más recomendable y viable y, por qué no decirlo, también eficiente, pero que por miedos que creo que vienen de vete tú a saber de dónde, pues evita que una persona pueda lograr la mejor forma de movilidad posible. ¿Has pensado de lo que se puede y de lo que no se puede hablar? Y en este caso no hablo de la movilidad, hablo del siguiente episodio, el número 9. Vamos a ver qué te parece. Hola, muy buenas, me llamo Víctor Gabriel y esto no es Diario de Argifonte, sino esto es otra cosa. Quizás vaciando ideas, bueno, da lo mismo, otra cosa. Y es que resulta que estaba ahora mismo en el supermercado y estaba hablando de las personas que no se puede hablar últimamente de nada. Y me estaba recordando una canción que me parece a mí que salió en un anuncio, eso seguramente Chus de Mancha Pop, seguramente sabrás que de esto no se habla
Esto no se habla, no me acuerdo cómo era. Bueno, pues sí. Y eso me recuerda cuando yo era pequeñajo, que resulta que al hablar las personas mayores y las personas que no eran tan mayores comentaban eso de que antiguamente pues no podían hablar de ciertos temas, y cuando se ponían a hablar mejor de temas que no se podían hablar, bajaban la voz y se ponían a hablar de esa forma al oído, y me llamaba mucho la atención. Y es que resulta que parece que estamos volviendo a eso, afortunadamente no por los mismos motivos, pero parece que hay cierto interés por parte de algunos grupos, personajes, individuos que están empeñados en que haya cierta represión. Pero vamos, que siempre se dice, no hay que darle importancia, son un grupúsculo. Sí, hasta que el grupúsculo empiece a dar... bueno, no voy a utilizar las palabras porque son malsonantes, pero hay que atajarlo desde la raíz, y aunque sean pocos, porque lo que no se puede aceptar es la violencia, sea de la forma que sea. Y no es que no se pueda hablar de, si lo que no se puede es no se puede permitir hablar de forma violenta, impidiendo que los demás sí puedan hablar. Y entonces estaban hablando de que no se puede hablar de política. Y digo, no se puede hablar de política, es lo que yo estaba diciendo, pero es que no se puede hablar de nada. Cuando alguien está enfermo mentalmente o tiene una enfermedad social, todo lo que tú hables lo va a llevar a eso. Y entonces, uy, qué frío hace, sí, frío como en el aire acondicionado que tiene el político en tal sitio. Y dices, madre mía. Dice, bueno, ¿qué te pongo? Dice, bueno, ponme este chorizo. Para chorizo los políticos y ya empiezan a hablar. Y dice, qué bien huele. Olé como la mujer que está en tal sitio que hace no sé qué en la política. Y es decir, que cuando un personaje de esto quiere hablar, da igual lo que tú hagas. Entonces llega un punto de decir que con ese tipo de individuos mejor no hablar. Ya no es como antes quizás de decir, de estos temas no se habla, sino con estos personajes no se habla, porque al final están ellos en su burbuja y pretenden reventarlo todo. Si tú no estás en su burbuja, y bueno, incluso si llegas a estar en su burbuja, quizás tú no eres digno de estar en su burbuja, porque no eres tan puro como ellos, en ese pensamiento tan absurdo que tienen. En fin, eso es lo que estaba pensando después de estar en un supermercado con personas mayores hablando y parecía que no se podía hablar de ciertos temas. En fin, reflexiones y divagaciones que quizás no tienen mucho sentido que he compartido contigo. Venga, un saludo y nos escuchamos hasta ahora. Pues cada vez es más complicado tener libertad para hablar sin que alguien se encargue de liar la parda, de buscarle los tres pies al gato, de sacarle punta a todo lo que una persona dice para al final llevarlo a su zona de confort en la que va a machacar todo y a todos. En fin, como puedes ver, termina uno a veces harto de tanta tontería. En el 10º episodio puedes escuchar una prueba de calidad de audio, pero lo importante es el mensaje, más que la diferencia de la calidad. Es la reflexión. ¿Y cuál es la reflexión? Te pongo el siguiente episodio y ya me cuentas a ver qué te parece. Me llamo Víctor Gabriel y esto no es Diario de Argifonte. Esto es otra cosa. Ahora estás escuchando esta sintonía al derecho. Lo que vas a escuchar a continuación es un episodio grabado primero con la aplicación de Spotify for Podcaster, antiguamente conocido como Anchor, y luego con Spreaker. El episodio trata de un tema diferente que no tiene nada que ver con esta prueba, pero es que esta prueba va a servir para ver la diferencia que hay de calidades entre una aplicación y otra, es decir, la de Anchor y la de Spreaker. Y la voy a publicar tanto en uno como en otro, así que va a ser una especie de crossover personal entre dos podcasts de la misma persona. Ha surgido a raíz de que Carlos Vites, @vitesonline en las redes, me comentara si había visto la diferencia entre la grabación o la calidad de grabación de una aplicación y de otra.
Entonces me he lanzado a ver si de esa forma se puede ver realmente la diferencia. Es decir, grabarlo con la aplicación 1, con la aplicación 2 y luego subirlo tanto a una plataforma como a otra para ver si notamos la diferencia. Hoy iba paseando y tenía un pensamiento que se convierte en una expresión normal en muchas ocasiones. Una expresión que cuando no le afecta a alguien se convierte en eso, en una expresión, pero cuando te afecta se convierte en un sentimiento. Me refiero a ese comentario típico que dicen: pobrecita con lo mal que lo ha pasado, qué mala suerte ha tenido siempre. O en caso de hombre también ha ocurrido este comentario, o también ese de el pobre, mira qué mala suerte, que no hay manera que levante cabeza con esto. Y yo me pregunto, ¿cómo que suerte? ¿Suerte de qué? Qué rápido se habla de suerte cuando se habla de otras personas, pero cuando te toca a ti, tú eres consciente de que se trata de malas decisiones que has tomado. Eso es exactamente así, malas decisiones tomadas de manera consciente o inconsciente, y a lo que hay que sumarle una serie de condiciones que tú no puedes controlar, normalmente por falta de información. ¿Qué tiene que ver la suerte ahí? Quizás tomas una decisión correcta en un momento concreto y ese momento concreto las condiciones no son las apropiadas. ¿Y qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Pues si hubiera tenido información, pues no lo hubieras tomado, quizá. El podcast de Víctor Gabriel. Si la gente que tenemos a nuestro alrededor nos brindara información sin sesgos y, bueno, también de forma desinteresada, y solo si se lo pedimos, podríamos tomar una decisión más correcta de lo que solemos hacer. Pero no es así. Nada más cuando se convierte en un problema para otras personas es cuando comentamos la situación y con suerte le llega esa información probablemente con mala crítica y lejos de ayudar lo que hace es hundir a esa persona. Si ella o él no tiene suerte, no es eso, ella o él repite siempre los mismos patrones saliendo con la misma gente violenta o trabajando siempre en los lugares donde no se le respeta y lo permite así, o viendo que no va a tener futuro una relación, continúa forzando la máquina para que al final reciba una denuncia, o se empeña en crear situaciones que no tienen sentido y que son contraproducentes contra sí mismo o misma, ¿vale? Que estoy hablando de forma genérica. O creer a gente que no hace más que utilizarla para conseguir de esa persona lo que le interesa. Y nunca cree a esas personas que de pasada siempre lo ve de pasada y es cierto desprecio, como si se encontrara en una situación mejor que las otras, las considera aburridas porque siempre le dice cosas que van por su bien, pero que lo ve como aburrido, lo ve como que no tiene mucho sentido continuar, aunque esas personas siempre se encuentran en una situación que a lo lejos dice me gustaría estar como, pero después no quieres hacer nada de lo que te dicen. ¿Qué piensas? ¿Se trata de suerte en esta vida? ¿O por lo contrario se trata de una condición en la que está de tu mano gran parte de esas razones por las que tú te encuentras en esa situación? Muchísimas gracias por escuchar, espero que aparezca algún comentario al respecto o algún episodio que puedas hacer en tu podcast en el caso de tenerlo, o algún comentario de audio que puedas compartir en el canal de Telegram que se llama Argifonte Podcast. Y puedes pasarte por allí y dejar algún audio y decir qué te parece. ¿Es suerte o es una decisión personal en su mayoría? Venga, hasta ahora. De aquellos polvos, estos no. Que nos gusta quitar la culpa de muchos en muchos casos. Aunque nos vaya a ir mal, siempre terminamos tomando las mismas decisiones por comodidad, aunque eso suponga ir en contra nuestra. Pero lo hacemos que parece que no existiera otra realidad posible. Espero de esta y de todas las demás ideas, reflexiones o divagaciones, un comentario si te parece correcto.